este vídeo se hablará sobre la Guerra Fría, la Revolución Cubana, los ámbitos generales en Chile en la época de la Guerra Fría y la reforma agraria, pero, en Minecraft. La Guerra Fría fue una lucha ideológica entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Comenzó desde el término de la Segunda Guerra Mundial y finalizó con la disolución de la URSS. Las razones del conflicto fueron ideológicas y políticas, y la forma en que los países se atacaban eran indirectas. Por parte de la URSS, financiar las revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas de otros países, y por parte de Estados Unidos, ocuparse de desestabilizar los gobiernos de izquierda y generar golpes de Estado, entre otras. Dentro de sus características, este abarcó los ámbitos políticos, económicos, sociales, militares e informativos. Una de sus características más importantes es que nunca hubieron conflictos directos, a lo cual debe su nombre, pero participaban indirectamente en otras guerras, beneficiando al país aliado de manera que al ganar su batalla, la corriente ideológica se siga expandiendo alrededor del mundo. Uno de los mayores ejemplos de la lucha ideológica de la Guerra Fría fue la Revolución Cubana. Esta surge del movimiento revolucionario cubano, y concluye con la caída del dictador Fulgencio Batista y la ascensión al poder de Fidel Castro el 31 de diciembre de 1958. Fue un conflicto armado entre el ejército guerrillero liderado por Fidel Castro y la dictadura de Fulgencio Batista. Esta fue la primera y la más exitosa de las revoluciones de izquierda en América Latina. El triunfo de Cuba suponía una gran amenaza para Estados Unidos, ya que servía de motivación para otros países en vía de desarrollo que querían establecer un gobierno de izquierda, además de llamar al sector obrero de muchos gobiernos capitalistas a sacar la voz con tal de mejorar sus condiciones de vida. Esto es reflejado en numerosos países de América Latina. En Chile se formaron sindicatos de obreros y un grupo guerrillero llamado Movimiento de Izquierda Revolucionaria, mejor conocido como el MIR. Uno de los momentos más tensos entre la potencia capitalista y Cuba fue la crisis de misiles, comenzada en Cuba en 1962. Esta comienza cuando Estados Unidos encuentra misiles soviéticos de gran potencia en el país revolucionario, muy cerca de las costas norteamericanas. Hubo más tensión aún cuando proyectiles soviéticos decidieron derribar el avión espía estadounidense U-2. La crisis llegó a su fin gracias a que la potencia estadounidense aceptó la propuesta de la Unión Soviética en la cual la URSS retiraba todo armamento nuclear de Cuba con la condición de que los americanos no pudieran invadir o apoyar el derrocamiento del gobierno de Fidel. Si bien no terminó en un conflicto armado, en Cuba ocurrió el cierre de las rutas comerciales, el término de tratados y el corte de alianzas por parte de Estados Unidos. La situación para la izquierda mejoraba de a poco, y Estados Unidos no se iba a quedar de brazos cruzados ante la masificación del comunismo, por lo que aplicaron una serie de políticas para detener este virus comunista. Entre las más famosas están la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional. La Alianza para el Progreso fue un programa de colaboración, asistencia técnica y económica para los países latinoamericanos. Esta se realizó bajo el argumento de que el comunismo tiende a esparcirse en la precariedad. Por ende, ayudando a los distintos países se reducía la probabilidad de que surgiera apoyo a la ideología comunista. La Doctrina de Seguridad Nacional fue más un concepto que surgió por la modificación del objetivo de las Fuerzas Armadas en los países de América Latina, para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Luego de explicar los distintos ámbitos de la Revolución Cubana y su contexto en la Guerra Fría, hablaremos de Chile en la década de los 60. Entre sus características está el surgimiento de variados movimientos sociales, organizaciones y partidos políticos, como el Partido Nacional, el MIR y el MAPU. Entre los partidos creados en esta época, representando a la derecha, tenemos el Partido Nacional, que nace de la unión del Partido Conservador Unido, el Partido Liberal y el Partido de Acción Nacional, teniendo en común su origen social. Por otro lado, representando a la izquierda tenemos la Unidad Popular, que se crea a partir de la alianza entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria o MAPU y la Acción Demócrata Independiente. Respecto al periodo anterior, una de las continuidades fue la típica separación de las ideologías en partidos de derecha, partidos de izquierda y partidos de centro. Por otro lado, entre los cambios tenemos que Estados Unidos comienza a intervenir de manera activa en la política chilena.
esto a través del financiamiento directo en las campañas políticas de derecha e influenciando a los medios de comunicación del país. Otro de los cambios es, por ejemplo, que al compararlo con el periodo de Carlos Ibáñez y de Arturo Alessandri, los militares dejan de tener tanta influencia sobre la política. Por último, el contexto social de aquel entonces permitió que la izquierda consiguiera mucho más apoyo, mayoritariamente de parte de obreros, agricultores y estudiantes. Desde el ámbito político y social se vuelve muy notoria la gran participación de ciertos sectores sociales, por ejemplo, los campesinos, quienes demandaban derechos e igualdad, además de tierras, ya que su situación era muy injusta y había una mala repartición de tierras por parte de los dueños de estos terrenos. Para esto se organizaban y expresaban en sindicatos. Esto les permitió aumentar la movilización en el campo y de esta manera apresurar el proceso de reforma agraria. También están los estudiantes, los cuales demandaban una mejoría a la infraestructura de los establecimientos educativos y al sistema educativo como tal. Ellos se organizaban realizando juntas estudiantiles, esto con el objetivo de llamar la atención de las autoridades para que éstas hicieran algo al respecto, y se expresaban mediante marchas y tomas de universidades. Ejemplos de estos son que en junio de 1967, los estudiantes junto a profesores se tomaron la Universidad Católica de Valparaíso. Además, en agosto de ese mismo año, estudiantes y profesores se tomaron la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de las décadas y después de incesantes luchas, logran una reforma educativa en 1965. Junto a esta se incluye la creación de la UNAEF, la creación de liceos y escuelas, el aumento de matrículas y la creación de la CPI. Los pobladores, en cambio, demandaban una mejoría en su calidad de vida y estabilidad después del impacto de la inflación. Para lograr esto, los pobladores se organizaron y expresaron mediante la creación de centros comunitarios, como juntas de vecinos, centros de madres y guarderías. Cambiando un poco de tema, en los años anteriores las elecciones presidenciales estaban llenas de vacíos legales y de cohecho de parte de los candidatos. Por ende, se comenzaron a realizar una serie de legislaciones que permitían al votante poder sufragar de manera libre y segura. Estas modificaciones son la inscripción para toda la vida, que se trata de que cada persona pueda registrarse para ser ciudadano, de manera que tenga que hacerlo solo una vez en la vida para no tener que volver a registrarse cada cierto periodo. La cédula única, que corresponde a la elaboración por parte del gobierno de un voto único y numerado por persona. Además, este tenía ciertos dobleces con el objetivo de dificultar el saber por quién votó la persona. Gracias a esto se volvía más difícil la venta de votos. Por último, la obligatoriedad de la inscripción en 1962. Esta pretendía que se expandiera el universo electoral y la participación política mediante volver obligatoria la inscripción. Ya desde mitades del siglo XX en Chile se comenzaba a ver un descontento por parte de los campesinos, la tierra en manos de pocos, los espacios agrícolas sin ocupar y las paupérrimas condiciones de vida de la población chilena eran un problema. Y la solución a la que se recurrió fue la reforma agraria. Por definición corresponde al conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Y se crea con el fin de acabar con la injusticia social de los latifundistas sobre los campesinos, al expropiar sus terrenos y repartirlos a los trabajadores de esa tierra. Además de Chile, hay otros ejemplos históricos de reformas agrarias. Por ejemplo, en Cuba, después de la Revolución Cubana, se aprueba en 1959 la expropiación de tierras a terratenientes con más de 33 hectáreas, para luego en 1961 expropiar toda tierra de cualquier tamaño. En México, producto de la Revolución Mexicana, en 1915 se aprueba la reforma agraria que consistía en declarar toda la tierra de cultivo como comunitaria, para luego repartirse en ejidos, que son un tipo de propiedad en la legislación mexicana. En Bolivia, en 1953, se aprueba la reforma agraria gracias a la lucha del MNR. Esta consistía en regresarle las tierras a los indígenas, las cuales habían sido quitadas por la oligarquía boliviana. En Guatemala, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán intentó llevar a cabo la repartición de tierras para el goce de los campesinos. Sin embargo, la CIA intervino y junto con Carlos Castillo Armas hicieron un golpe de estado que terminó con la restauración de las tierras a sus dueños originales. Y en último lugar, en Perú la reforma agraria tuvo la intención de conseguir que las grandes porciones de tierra en pocas manos se hicieran más productivas al repartirlas. También querían conseguir que aquellos poderosos latifundistas se industrializaran. Y ahora, la reforma agraria en Chile. Esta se desarrolló en un contexto en donde los campesinos sufrían constantes abusos por parte de los latifundistas. La concentración de la tierra, como ya mencionamos, era parte de un grupo muy reducido, la oligarquía. Y además, los dueños se llevaban todo el esfuerzo del campesinado. Al tener estos mucha tierra, si le agregamos el hecho de que el costo de mantenerlas productivas era alto, poseían de abundantes territorios sin trabajar, lo que no ayudaba ni a los campesinos ni a las necesidades del país. La Iglesia, al ver tan precaria situación, decide repartir tierras a los campesinos para que estos pudieran trabajar de forma autónoma. Ocurriendo todo esto, los gobiernos chilenos comenzaron a actuar.
En primer lugar, Alessandri Alcora apoya la modernización de la producción agropecuaria con nueva tecnología y crea la INDAP. En segundo lugar, Frey establece un límite de 80 HRB por propietario, expropió tierras para distintas familias campesinas y promovió la sindicalización campesina. Luego, Allende aumentó la rapidez de las expropiaciones para crear una propiedad colectiva de la tierra. Los principales efectos de estos cambios fueron las implicancias sociales que tuvo, como la toma de conciencia de los derechos campesinos y la reducción de la migración campo-ciudad. Por otro lado, las implicancias económicas, la modernización de la empresa agrícola y una mayor productividad en general. Y en último lugar, las implicancias políticas. Las expropiaciones fueron mucho más apoyadas por los partidos de izquierda, y por el contrario, los latifundistas y los partidos de derecha reaccionaron con fuerza ante esta expropiación de sus tierras privadas. Cabe destacar que en el gobierno militar se devolvieron un 40% de las tierras antes expropiadas. A continuación veremos extractos de visiones historiográficas de la reforma agraria. Mientras los hombres recordaban un excitante activismo de movilización y sociabilidad política, sintiendo satisfacción por su responsabilidad de los cambios, las mujeres, por el contrario, en general mencionaban en sus recuerdos pesares y tensiones asociados a la ausencia de sus parejas que se alejaban del hogar por infidelidades o por su compromiso con el movimiento social agrario. Asimismo, los testimonios se referían a la incertidumbre respecto del curso que tomaba la reforma agraria y señalaban la vivencia de violentos conflictos familiares y gran preocupación por sus hijas. Buenas, me llamo Rafael Moreno y fui vicepresidente ejecutivo de la Comisión de Reforma Agraria durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y en base a mi experiencia puedo decir que la agricultura chilena tradicionalmente había sido por el siglo XVIII y XIX un proveedor de recursos de alimento. Exportamos ganado y granos. Esto producía una concentración del poder político y el poder económico, lo cual había dado un origen a un sinnúmero de presidentes de la República, senadores, diputados, alcaldes y personas que tenían, sobre la base del dominio de la tierra, una gravitación importante dentro del país. Esa concentración de tierras se llamaba el latifundio, vale decir tener tierra ociosa en las manos, tierra que no pagaba impuestos y que además tenía un trabajo que no era pesado para el propietario, porque existía lo que se llamaba el inclinaje, en el cual los salarios eran la mitad de lo que se pagaba a cualquier persona en la ciudad, pero esa mitad nunca se pagó en dinero, se pagaba solo un 25% en dinero y el resto en especies. Además de todo esto, había un analfabetismo en las personas que era enorme, no había movilidad de mano de obra y no existía la posibilidad de una especialización para los trabajadores. La baja productividad de la agricultura era propiciada por el latifundio, situación que en la realidad abarcaba todos los sectores políticos del país, donde los trabajadores agrícolas no eran más pobres que los urbanos, y que la falta de oportunidad de los trabajadores agrícolas obedecía a fallas del Estado y no de sus empleadores. Se dice que beneficiaron a los inquilinos y efectivamente se les dieron tierras, pero no se tomó en cuenta que ellos no tenían capacitación empresarial. Entonces, se les dieron las tierras de forma colectiva. La mayoría no supo administrarlas bien y sobrevivieron muy pocos.